Mi mamá se entera de que mi papá era un hombre casado, que tenía otra familia y que tenía hasta una hija. En ese proceso casi muero. Llegó el día del juicio, él le dijo con toda su cara al juez que no nos conocían. El golpe fue tan fuerte que me fui de la iglesia, me fui al mundo. En principio, bueno, todo estaba bien, él venía, se congregaba y llegó un día y nos dice, no voy más a la iglesia. Se lo he preguntado al Señor muchas veces, digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué todos los hombres importantes de mi vida me dejan, me rechazan, me abandonan? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero el más importante no te abandona. Exactamente, el único. Él no me ha dejado, ni me ha desamparado en medio de mis locuras, en medio de mis desastres. Él nunca desistió de mí. Aquí estamos en un nuevo podcast de Conversaciones con Dios, con estas colaboradoras maravillosas que tengo por aquí hoy. A Esther, la única colaboradora que tengo. Un aplausito para nuestra Esther. Cómo la aman en las naciones de la tierra. A ver, Esther, que yo me voy por ahí de congresos y los regalos son para ti. Explícame esto. Bueno, quiero verlo. Bueno, es que todavía, con perdón, ya me has delatado, hija, ¿no? Ya me has delatado. A mí que se me olvida todo, se me ha olvidado darle, pero ya le he dicho, tienes regalitos de las personas que te aman mucho, ya les he contado todo el cuento, ¿de acuerdo? Y tenemos hoy vidas importantes en este lugar. Una mamá, coraje. Para mí, de verdad, estas historias, porque para mí, como siempre digo, cada vida es una historia, un libro que poder ser leído, ¿verdad? Y hay personas que de verdad ese coraje, esa valentía, ese tirar para delante en la vida y sobre todo de la mano del Señor, que esto es lo importante, porque mucha gente tira para adelante y se suelta de la mano y va como cabrito desbocado, pero no, aquí tenemos una mamá coraje con su hija, con su única hija y quiero presentarlas. Ellas son Marta y Saray, además son canarias, que honra ese aplauso pues para ella. Gloria a Jesús y nos van a contar su historia. Marta me decía, por favor, pastora, pregúntame, porque de los nervios aquí. Ella misma nos decía, es que os veo en la televisión y os veo tan bien, decía Esther, naturales como la vida misma. No queda de otra. No queda de otra. Pero claro, cuando uno viene... Si hubieran nacido para eso. Exacto. Eso es. Pero cuando uno viene de primera vez, pues de los nervios y todo, yo le decía, no te preocupes, Marta, relájate. También tú, Saray, relájate porque tenéis una historia muy bonita que va a impartir a muchas vidas, esas mamás que están ahí, que tal vez no tuviste un hombre al lado o no lo sé, porque Marta tiene una historia bien interesante desde su nacimiento. Ella me decía, pastora, yo creo de verdad que mi vida ha estado siempre golpeada por el rechazo. ¿Te sientes identificado? Entonces, Marta, cuéntanos así tranquilamente tu historia, cuando hagas una pausa. No te preocupes, yo te pregunto. Tú tranquila, como el Señor te dirija, que aquí está el Espíritu de Dios guiando todo esto. Amén. Pues sí, verdaderamente yo creo que sí, que mi vida ha sido marcada, como bien dices, pastora, por el rechazo. Desde el momento uno, vamos a decir así, desde que estaba en el vientre de mi mamá, pues ahí quisieron venir muchas cosas, aborto, quizás un embarazo no deseado. Después cuando nací de 7 meses. En ese proceso casi muero. Todas las enfermedades de los neonatos pasaron por mí. Nací con 1 kilo y me quedé en 900 gramos, me dice mi mamá. 900 gramos. Y estuve prácticamente, creo que 3 meses en la incubadora. Mi mamá dice que todas las semanas la llamaban, vente porque no aguanta, vente porque se va, vente. Pero aquí estoy, verdaderamente Dios tenía propósito conmigo porque aquí Amén. estoy. Has nombrado aborto y es que ahora creo recordar, Marta, que tú eras gemela. Sí, soy gemela. Mi hermana murió. Tu hermana, wow. Ahora cuando ella lo dijo aborto, digo, ¿cómo? Sí. O sea, realmente desde el vientre golpeada por la muerte. Sí. Esas vidas poderosas como la mía, así de 10 meses queriendo la muerte ahí, pero no pudo contigo.
no. Cristo es el Dios de la vida y te hizo nacer, Marta, porque tienes propósito grande. Amén. Y mi Entonces, hermana naces- también tiene propósito porque está con el Señor. Amén. Amén. Ya no en esta tierra el Sí. propósito de tu hermana, pero también, porque está viva. Esa es la esperanza Exacto. que tenemos, Amén. ¿verdad? Entonces, ya naces y hay una separación. Me acabo de dar cuenta ahora. ¿Verdad? Ya te Sí. separan de ese ser amado que es tu hermana, que en el vientre estaba contigo. Hay un aborto, naces de 7 meses. ¿Qué sucede? Porque has dado como una pequeña pincelada, pero me gustaría, para que no sigas la historia sin explicar a los televidentes, que cómo se gesta tu embarazo. Porque tu mamá... Es que mi mamá, a ver, ellos se conocieron, como aquí en Canarias vivimos de la hostelería, ellos se conocieron, mis padres se conocieron en el trabajo, en el hotel, mi madre camarera de pisos, mi papá camarero de restaurante, pues iniciaron una relación normal y cuando ya llevaban un tiempo, mi mamá se entera de que mi papá era un hombre casado, que tenía otra familia y que tenía hasta una hija. Entonces ya mi mamá en ese momento ya estaba embarazada de nosotras, por eso casi nos pierde del disgusto que se llevó. Entonces ella intentó decir, pues bueno, pues mira, no, tú tienes una familia, haz tu vida, que yo ya me encargaré de salir adelante con mis hijas, pero él insistió, la presionó mal además. Y bueno, decidió seguir adelante con esa relación. Y esa relación duró 20 años. La relación de tu mamá en adulterio con tu papá. 20 años. 20 años que trajeron serias consecuencias. Sí. Y 3 hijas, porque después de mí vienen dos hermanas más. ¡Guau! ¡Qué terrible! Es verdad, me había olvidado de lo de tus hermanas. Entonces, estamos en el punto donde tú ya sientes el primer golpe de rechazo en la hija, en el vientre, en la hermana, perdón. Pero tú me dijiste, y yo sé tu historia, tu papá te abandona, ¿no? Sí. Sí, cuando yo tengo 18 años... Ah, ya eras mayor. Ok. Sí, ya era mayor, Ok. ya era mayor. Yo era la que tenía 18, la otra tenía 10 y la otra 8. Se descubre todo esto. 18 años tu mamá vive con un hombre casado sin saber que está casado. No. Ah. No. Entonces, ¿qué se descubre? No, se descubre, a ver... Para ti te refieres. ¿Eh? Para ti, tú lo descubres. No, yo lo descubrí mucho antes, pero estaba todo tan bien, él lo hacía tan bien. Respecto a la otra mujer, Sí, ¿te refieres? la vida era estaba todo tan bien, yo no sé. Llevaba dos Claro, matrimonios. exacto. ¡Guau! Exacto, ahora lo a ver, Una llevaba vida paralela. una vida paralela de una manera que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Yo lo pienso, digo, ¿cómo es posible poder ser un hombre casado, tener tu matrimonio, todo legal, con tu hija? Porque yo tengo una hermana mayor, pastora, una hermana que tiene, creo que si yo tengo unos cuantos años. Ese ya tiene Muy Pues bien. ella tiene X más, ¿vale? Entonces, yo digo, ¿cómo este hombre no me lo explico? Pero yo siempre recuerdo algo, lo tengo muy grabado en mi memoria, y es que yo siempre veía a mi papá o muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada. En el mientras, en el durante del día, mi padre no estaba. Mi padre no estaba. Entonces, eso en mí generó un empezar a preguntar. Claro. ¿Por qué no está? ¿Qué hace Porque durante siempre el día? viene Las súper navidades, los Exacto. cumpleaños, Claro. ¿cómo lo hacía? Normalmente no estaba. Siempre estaba mi mamá. O sea, vosotros realmente Claro. erais las otras. Sí, Exacto. literal. Y eso causa un profundo rechazo. Sí, literal, que éramos así. A ver, yo de niña no lo notaba, pero cuando ya fui creciendo, ya fui teniendo una edad, 13 años, y sobre todo cuando ya acepté al Señor en mi corazón y conocí al Señor, ahí ya sí empecé yo a ver la realidad de lo que sucedía en mi hogar. ¿Y tu mamá sabía que tenía otra mujer? Sí. ¿Y sabía que tenía una vida paralela con la otra Sí. mujer? Pero lo que te digo, mira, mi papá era un hombre muy celoso. ¿Embaucador o qué? Sí, y muy celoso. Te voy a puntualizar algo que hizo.
le tiró el coche arriba cuando se enteró de que la quería dejar. Casi la mata. ¿A tu mamá? Sí. Porque no quería que dejara la relación. Entonces, por presión, ella aceptó y se quedó. Perdóname que te diga, pero era un sinvergüenza. Sí, sí, sí. No hay más. O sea, tú juegas con 2 familias, con 2 mujeres y encima vas ¿Y a ir cómo lo haces? Es que es una cosa impresionante. Digo, Dios mío, Señor, ¿cómo? Digo, qué horror. Tener una doble vida y poder llevarlo de una manera que todo el mundo, aunque era algo que todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Ya. Pero eso aquí en la isla, estoy Sí. alucinada. No, y súper cerca. Además, porque donde vive mi madre y a donde vive él, 2 10 calles. minutos. 5 minutos en coche. 5 minutos, súper cerca. Esto es Y, surrealista. y la otra Yo no lo mujer sabía. lo sabía. Eso sí que yo no lo sé. Si no, lo sabía, creo se que está yo no lo enterando. No creo que lo supiera. Dios santo, Dios santo. Bueno, seguimos entonces la historia. Entonces tú vienes a tener una vida diferente. Y con 18 años, ¿qué sucede? ¿Tu papá? Con 18 años, un día mi mamá se va a trabajar, él la vino a recoger, se fueron a trabajar y cuando llega mi mamá de vuelta, mi mamá desencajada, mal, llorando, yo me quedo sorprendida, le digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el supermercado llegó su verdadera esposa con su hija, agarraron a mi mamá, la insultaron, le dijeron... Entonces sí lo sabía. Claro. Yo creo que sí, que en ese momento ya lo sabía, la cogieron, la insultaron, le dijeron de todo, creo que le dieron hasta una cachetada y mi padre cogió, se dio la vuelta y la dejó allí y se fue. No la defendió ni nada. Y allí, entonces ya después de ahí mi madre dijo, hasta aquí llegué, hasta aquí llegaste. De Muy verdad. feo, muy feo. Aunque esa Y después de cachetada, ahí- porque ahí la culpa es de los 2. Sí, después de ahí vivimos pues un proceso de... porque mi madre ya después de ahí fue a lo legal, por nosotras, no por ella, sino por nosotras. Y tan fuerte que cuando llegamos el día del juicio... ¿Tu padre todavía quería vuestra custodia? ¿o No, qué? no. Ah. Fue mi madre para obligarlo pues A que se La encargara de a que se ustedes. encargara Claro. de nosotras. Y todo, Exacto. A que Pues- cumpliera con su responsabilidad como padre. Exacto. Claro. Cuando llegó el día del juicio, él le dijo con toda su cara al juez que no nos conocían, que nosotras no éramos sus hijas. Y la cuestión es que yo no tanto, pero mi hermana, la del medio, la mediana, es un clon de mi padre. Clavadísima. Se parece muchísimo. Y claro, y ya nos habían hecho las pruebas, Claro. ADN, todo. Y un libro familia. Exacto, ¿no? Y los ¿no? Y apellidos. nos habían hecho las pruebas de ADN, todo, y el juez le dijo, bueno, de eso sí me acuerdo. ¿Ustedes tienen los apellidos de tu padre? No, Me siento tan identificada contigo, Marta. no. Viste que yo sabía que tenías que estar en este programa. Pero porque todo. dijiste, la Esther. Todo. Mm, Nosotras éramos las otras, eh, hermanas mayores, el desprecio. Yo tampoco tengo los apellidos de mi padre, que me encantan los de mi madre. Yo presumo de los apellidos de mi madre. Personalidad trem. Pero qué pasada. mm. Qué pasada. Me siento súper identificada con todo lo que estás contando. Hay que ver cómo pueden ser las vidas tan parecidas con el mismo patrón y luego te das cuenta que hasta el infierno quiere obrar de la misma manera Sí. con nuestras vidas. Porque mi abuela en este caso fue abandonada, mi madre abandonada y para mí había un destino de abandono. Lo que llegué al Señor y el Señor lo cambió todo, pero yo recuerdo en una liberación, como el demonio lo decía, que lo que quería era pues lo mismo y es como que quieren repetir patrones Exacto. una y otra vez. Pues en este caso no sé verdaderamente porque si voy a la familia de mi madre, mis abuelos eran un matrimonio establecido. En la familia de mi padre también un matrimonio establecido. No, Pero puede ser que tu madre fue la que abrió la fisura, porque Puede ser. siempre en las familias puede haber el que abre camino. Sí. Esto está para el bien y para el mal. Claro. Porque de ahí sí podemos ver patrones, Marta, que ahora vamos a ir paso a paso, ahora vamos a llegar a la historia, pero
también se repitieron en ti. Uf, Entonces, y realmente tanto. puede ser que tu mamá fue la que abrió camino, porque no por juzgarla, yo aquí No. hice un programa contando mis vergüenzas, ¿de acuerdo? Yo no estoy para señalar a nadie, yo primero cuento lo mío para que la gente se pueda sentir identificada, ¿vale? No por juzgarla, pero es verdad que ella entró en un matrimonio y como yo decía, Dios no va a bendecir No, obvio. algo que se establece sobre el dolor de otra mujer, sobre el dolor de otras hijas. Pueden pasar 20 años que esa cuenta está en el Vigente. infierno, vigente para ser saldada. Sí. Y llegó con Y es tus real. 18 años que dijo el diablo, hasta aquí llevo todo y ahora yo me llevo a este hombre, porque eso que tú dices, que la mujer le dio una cachetada a tu madre, yo le doy la cachetada a mi marido. Literal. Literalmente eres un sinvergüenza, lo que tú me has hecho a mí, luego ya le diré al amante lo que le tenga que decir, pero aquí la culpa, no me quedo con el marido como si no pasa nada, después de que lleva 18 años con otra mujer y con 3 hijas. Es que de verdad cosas de un poco de locos, ¿eh? Sí. Bueno, entonces llega un juez y ¿qué le dice ese juez a tu Ese papá? juez le da toda la razón a mi mamá, obviamente. porque Normal. En el sentido de que, mira, no es que hayas tenido una hija, has tenido 3 no, 4. Claro. 4 hijas y todavía dices que no son tus hijas, que no las conoces. Eso ha marcado nuestras vidas. Yo estoy en el Señor y verdaderamente Dios me ha sanado y me ha hecho libre. Mi hermana la mediana, bueno, pero mi hermana la pequeña lo odia. Lo odia. No lo quiere ni ver. No todo el mundo gestiona de la misma manera las heridas y los golpes de la vida, pero tú los gestionaste de la manera correcta. Amén. Porque liberar perdón y todo, y como hablábamos ayer en el teléfono, ¿no? No es una deshonra tampoco decir hay cosas con las que lucho todavía. Sí. Como me decías, porque pues eso es la vida en Cristo. Sí. Si estamos en construcción, si nadie aquí es perfecto, la religión se encarga de querer decir que los cristianos somos perfectos, pero no lo somos. Entonces, no es una vergüenza decir que tú tienes un liderazgo fuerte en esta iglesia. Además, Dios te usa mucho con la juventud. ¿Cómo te aman todos los jóvenes de esta iglesia? Dios mío, Marta para arriba, Marta para abajo. Y a pesar de eso, del liderazgo, la santidad, cómo tú buscas al Señor, todo, bueno, hay cosas en el alma que uno tiene que ajustar y eso no es una vergüenza. Eso es darle esperanza a otra persona que puede estar ahí. Claro. Diciendo, pues mira, ¿no? Porque se encarga de, ay, no soy líder, tengo que tapar, tengo que cubrir. No, señor. Tenemos que sacar, tenemos que exponer, tenemos que liberar. Y habrá momentos en la vida donde tienes que liberar perdón todos los días de la semana porque le matarías a la persona y otros en los que estás más calmada. Pero esa es la vida cristiana, ¿verdad? Es verdad. Entonces, bueno, ese juez dice, no es así, pero vosotras ya os vais con el golpe para casa. Sí. Sí, y desde ese día, pastora, nunca más vi a mi padre. No me digas. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. ¿Y cuánto ha pasado, Marta? Pues ya échale cuentas. Ah, porque eso fue lo de los 18 que tú nombrabas. Sí. Para no dar XX, datos de tu edad. XX. Exacto. Ah, pues yo ya lo XX dije. menos uno, venga. Sí, sí, sí. ¿Cuánto has dicho? 28. Esta ya le cantó el gallo. Ya lo dijo ya. Pi. Sí, desde ahí. Estás estupenda, hija. Desde Tú ahí ni no, le pares. no lo he visto más. No lo he visto más. Wow. ¿Y vive en la misma isla? Sí, Aquí al ladito. sí. Santo. Mis hermanas sí. A ver, también es verdad que yo estoy aquí en el sur y ellas están en el norte, entonces. Pero Marta, que vivimos en una isla minúscula. Ya, pero no sé. No yo creo que sinceramente vengan te ellos digo una cosa, pastora. Yo le doy gracias a Dios. No, yo quizás yo no, porque yo sí lo veo. Yo creo que me rompería. Claro. Porque A mi papá- ver. Claro. Y ya tiene una edad. Y has estado 18 años con él, con una figura paterna, mejor o peor, era tu padre y de la noche a la mañana ese señor dice que no te conoce. Sí. Eso es un golpe al alma Sí. para romperte en 20.000 pedazos. Ya está mayor, ya no sé, yo creo que está cerca de los 80, tiene que tener casi ya. Que Dios le perdone y pueda arreglar las cosas mientras está aquí en la tierra, de verdad. Y bueno, yo sé que mis hermanas sí lo han visto. La mediana lo vio una vez caminando y se echó a llorar cuando lo vio. Normal. Se echó a llorar. ¿Y él no hizo amago para saludarla? Sí, bueno, me lo ha dicho mi mamá, sí le han dicho a mi madre que lo han visto rondar por donde vive mi Pero madre. ese señor tiene que tener conciencia. Han sido 18 años de la vida, por lo menos de su primogénita, con esa pareja. ¿Dónde se han esfumado? Bueno, Hombre, también me llegaron muchas otras cosas.
me llegaron muchas otras cosas, como por ejemplo que le hicieron brujería, que le hicieron amarres y todas esas cosas. A ti te pueden hacer muchas brujerías, muchos amarres, mucho todo de todo, pero mira el endemoniado gadareno, endemoniado hasta los dientes, y sin embargo se postró delante de Jesús. Amén. Todos nosotros tenemos una parte de voluntad que tú clamas y además clamas en la manera en la que entiendes. Exacto. Que el gadareno no tenía la Biblia del Génesis al Apocalipsis, ni no tenía las tantas normas que ponemos ahora de... Es que ahora la religión te pone hasta las normas de cómo tiene que ser la conversión. Por el amor de Dios, eso es algo muy interno entre un ser humano y Dios. Entonces tu papá, en la manera en la que él entienda, si hay un mínimo de rompimiento y Dios corre a ti, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Lo habrá. Amén. O sea, amén, esta hija es una tremenda mujer de Dios. Ahora vamos contigo, cariño, ¿vale? Entonces, estás con ese golpe tan fuerte en la vida, pero encuentras a Jesús. Amén. ¿Cuándo lo encuentras? Tenía 13 años en una o sea campaña que- evangelística. Cuando te pasó todo esto, tú ya estabas en el Señor fue tu socorro, Marta. Sí, y exacto, el Señor fue mi socorro y claro, es lo que te decía, pastora, que ya empecé a atar cabos, empecé a hacerme preguntas, empecé a preguntar y al preguntar lo incomodaba. Hay un momento puntual que no se me puede olvidar, que cuando yo me enteré de que mi padre tenía otra mujer y otra hija, yo me enteré en la calle un día normal y corriente. Yo llegué a mi casa desatada mal. Y lo cogí de frente y lo encaré y le dije, tú no puedes tener dos familias. Decídete, o mi mamá o la mujer con la que estás. Así, en lo que yo entendía. Claro. Y me llevé tan fuerte, torta, una cachetada tan fuerte me dio ese día que lo odié por muchos años. Y eso se me quedó grabado. Tuve que perdonarlo por eso, entregarle eso al Señor, porque me hirió en el alma. Fue Esa más la herida cachetada- del alma que la cachetada externa, ¿verdad? Sí, literal. Así fue. Y bueno, después de eso, pues claro, yo lo confrontaba cada vez que podía y entonces eso lo incomodaba. Lo incomodaba. Y así fuimos, pues fui creciendo, conociendo más de Dios. Y claro, yo a mi mamá le decía, mamá, pero claro, ella en su vida, ¿no? No la podía obligar a hacer algo que Claro. hasta que llegó ese día. Personal. Claro. Ese día en el supermercado y ahí Ahí se rompe todo el Se lazo. rompe bueno. todo. Y luego hay una historia también de tu parte, porque Sí. ahí ya se rompe todo, sí, pero ese planear de la maldición que yo siempre digo, sí. siempre, ¿qué es una maldición? Es un poder, ¿verdad? Que te quiere como arrastrar Sí, a lo ese malo. poder espiritual, sí. Sería bueno un día, tal vez, un podcast de las maldiciones, porque hay mucho desconocimiento en esto, porque aunque tú habías entregado tu vida a Jesucristo sobre tu familia a causa Sí. del pecado de adulterio de tu madre, Sí. había un planear de esa maldición que Satanás quería decir, yo aquí tengo derecho. Sí. Otra cosa es que tú entiendas en Cristo, que te levantes y le digas, tú aquí no tienes ningún derecho, que yo aquí he rendido mi vida a Cristo, he pedido perdón y todo. Pero muchas veces no tenemos ese conocimiento por ignorancia. Nos tragamos hasta la maldición a causa de también pecados que nosotras abrimos la puerta. Sí. Porque yo siempre digo, la maldición no te puede tocar, te planea y como que te quiere dirigir ahí, como no te puede tocar, pero como ejerciendo presión, ¿no? Para moverte para donde tú quieras. En el momento que tú abres la puerta por el pecado, ¡fum! sí, Ahí sí. Porque Literal, el es pecado real. nos separa de Dios, ¿no? es real. De la gracia nunca te va a separar, pero sí hay como un rompimiento a causa del pecado y como Adán y Eva, todos los privilegios se acabaron. Entonces, ¿qué sucedió con tu vida? Porque te pudo estar planeando la maldición. Tú cristiana ya, Sí, yo Pero- cristiana ya estaba, vamos a decir, establecida. Yo era la única cristiana de mi casa, pero mi mamá... espera, mira me qué dejaba. bonito detalle del Señor. Tu madre ha podido ser la que abre camino en el mal, Sí, pero tú eres la que has abierto camino y Amén. la brecha también en el bien. sí. ¿Viste? La verdad que siempre fui una niña muy inquieta, me refiero al mundo espiritual. Fui muy inquieta, me acuerdo con 8, 9, 10 años, me hacía muchas preguntas. Yo siempre le preguntaba a mi madre, le decía, mamá, pero, ¿qué pasa? Y cuando uno se muere, ya está, hasta ahí.
y me daba miedo. Me acuerdo que en la noche tenía miedo, terrores nocturnos, porque me costaba dormirme por si no me volvía a despertar, porque tenía todas esas preguntas en mi cabeza. A ver, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo tenía muchas preguntas y recuerdo, a ver, crecí en nuestra enseñanza católica, de toda apostólica y romana, de toda la vida. Me bautizaron, hice la comunión y me acuerdo cuando fui a hacer la comunión, que cuando vas a hacer la comunión tienes que... Comerte la hostia. No, tienes Confesar que los pecados. Exacto. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué yo tengo que ir a hablar con ese hombre a decirle lo que yo he hecho o no he hecho? Yo no quiero ir a hablar con ese hombre. Yo hablo directamente con Dios, le decía. ¿No? Y siempre como que eso me trababa, me decía, pero ¿por qué yo tengo que ir a hablar con él? Tenía muchas dudas, muchas cosas, muchas preguntas, era muy inquieta en esa área. Y yo creo que eso también me llevó a que casi me llevan los testigos de Jehová, siendo pequeñita, porque tenía mucha curiosidad. Y me cogieron en la calle y me empezaron a hablar del Señor, y yo me iba con Y ellos. como no son Por insistentes. torpe que seas, no te extraviarás, A dice la ver, palabra. no, gloria a Dios. Menos mal. Menos mal. Pero bueno, crecí, me formé, iba de manera regular a la iglesia, a los servicios, me bauticé. Y con 18, 19 años conocí a un chico cristiano, cristino, vamos a decir cristiano, no, cristino. Y empezamos pues con una amistad y empezamos a salir, entablamos una relación de noviazgo. Después ya de un tiempo, este chico se va al instituto bíblico, pues uno contento, feliz, ¿no? Dice, wow, un hombre que va a buscar a Dios, a prepararse. Y al tiempo, llevaba allí como 6 meses, cosas así, me llama y me dice que dejamos la relación. Que dejamos la relación y ya. Te abandona. Y me abandona. Otro abandono más. Y yo, imagínate, yo digo, pero wow, pero ¿cómo es posible? Le preguntaba y no me respondía, no me decía, no me daba detalles. Y entonces me entero de que me dejaba por otra chica que conoció en el Instituto Bíblico y que esa era la mujer de su vida, según él. Qué terrible, de verdad. Y ahí nuestro segundo Repitiéndose rechazo, patrones. repitiendo patrón, fuerte. Y debido a ese golpe, ahora entiendo, mis ojos no estaban puestos en el Señor, mis ojos no estaban puestos en Jesús, que es lo que yo les decía a ellos, ¿no? Mis ojos estaban puestos en la persona, porque si no, tú no te mueves. Entonces, el golpe fue tan fuerte que me fui de la iglesia, me fui al mundo, literal, me fui al mundo. Dije al Señor, ¿para qué? Si esto ocurre dentro de la iglesia, mejor estoy fuera y me fui. Herida, ¿verdad? Herida con el Señor. Y me fui y estuve 8 años fuera. 8 años. ¿Y qué sucede durante esos 8 En esos 8 años hice todo lo habido por haber, al mundo de lleno. De sufrimiento, Marta. Carnavales, romería, todo, todas las fiestas, todo. Pero siempre recuerdo algo, yo se lo cuento a ella se ríe. Verdaderamente mi corazón estaba marcado por el Señor y yo amaba a Dios. Siempre recuerdo tu testimonio, pastora. Yo amaba a Dios, pero hacía lo que me daba la gana. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llegaba de la fiesta... Amábamos a Dios, pero no teníamos temor de Dios. Sí. Porque el temor de Dios te hace obedecer su ley, Sí. obedecer su palabra. Pero sí, amábamos a Dios, pero temor de Dios ninguno. Exacto. Pero bueno, amor a Dios, Entonces, yo cuando llegaba de la fiesta a las 8, a las 9 de la mañana, yo me arrodillaba. sí. Me arrodillaba y le decía, perdóname, Señor, porque... No sea yo- que hoy sea el día que vienes en el arrebatamiento. Exacto, porque yo no me quería ir al infierno, yo estaba muy clara, yo sabía que si el Señor venía yo me iba para el infierno y me iba a quemar vivita. Entonces yo tenía miedo y yo le decía todas las noches, le pedía perdón y al día siguiente seguían las mismas, Igual que yo. haciendo lo mismo, porque me daba la gana. Pero bueno, en ese proceso, pues empecé una relación con alguien del mundo y ocurrió lo mismo, se repite el mismo patrón.
esa persona, después de 2 años, me deja por otra. Qué fuerte, ¿eh? Ujú. Qué fuerte. Verdaderamente el planear de ese Y recuerdo un día específico, en unos carnavales, que no se me puede olvidar ese día. En medio de carnavales, fiesta, imagínate, sabemos lo que son los carnavales. Y escucho a quien hoy sé que es el Espíritu Santo. En ese momento no sabía que era Él. Pero lo escuché y yo a veces hoy le digo, Señor, pero ya deberías hablarme como en ese momento, que te escuché de verdad. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Claro. porque- Esas cosas del Espíritu Santo me impactan tanto. Y lo escuché tan clarito que me dijo, ¿qué haces aquí, Marta? Hija mía, este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Y yo con toda mi cara, mi sinvergüenzura, le dije, ay no, Señor, yo me quedo aquí. Y lo que he llorado por esa respuesta después, por haber herido su corazón. Aunque nosotros somos infieles, Él Dios permanece fiel. ¿Y por qué te da...? Porque me cosita? sorprende mucho porque la gente te dice, no, es que en la iglesia el Señor me habló, o estaba en mi casa en el secreto, el Señor me habló. Es que el Señor, como si lo limitáramos. Sí. Y cuando en todo ese barullo, en toda la fiesta, el mover que hay, oyes tan claro la voz de Literal. Dios, dices tú, Por eso yo le he dicho muchas veces, pero es que yo no te he vuelto a oír de esa manera. de esa manera así como audible, ¿no? Como Exactamente. Sin pero es que duda. lo escuché de una manera que ahora entiendo que era Él, Ya. el Espíritu de Dios. Pero porque ahí necesitaba llamar tu atención, ahora la tienes fija. Exacto. ay, ¿qué? Por favor, me la como. Esta Saray Me la como. es tremenda. Ella y su respuesta flipante. Sí, 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 es que me Sí, sí, sorprende sí, sí, muchísimo tu respuesta. Y Saray es otro milagro. Porque Amén. tú no dijiste algún datito ahí que yo quiero puntualizar. Cuando tú hablas de que te vas al mundo y encuentras una pareja que luego te deja por otra. No, pero ahí todavía no es. Ah, ¿todavía no es? ¿Es otro? Ujú. Es otro, sí. O sea que cuánto Después de rechazos hay. esto va Marcos. A ver, espérate. Entonces, espérate. Vamos Yo me he por dos, perdido. vamos por dos, pastora. El Vamos primer por novio el que se primer va al novio estudio, cristiano, el otro que es el El de hombre del es el mundo, cristiano y X. un hombre del mundo X. X. Ah. Vale. Y luego vendrá el padre Entonces, de Sarai. ahora ¿no? Viene el viene el padre papá Sarai. de Sarai. Exacto. ¿Qué sucedió ahí? Que Exacto. tenemos el permiso para contarlo y todo. Desde aquí Sí. le mando un Cuando- mega beso a mi Marcos. Te quiero, papi. Ya avanzadita, tendría como 26 añitos, cosas así. Pues, como dije antes, canarios, trabajamos en la hostelería para el turismo. Trabajaba en un hotel y allí conocí El mismo patrón. Total. al papá de Sarai. Y bueno, a ver, estaba en el mundo. Estaba en el mundo. Ahí todavía yo no había vuelto al Señor nuevamente, no había vuelto. Para que luego digan Entonces, que no existen las maldiciones. Ya. Es verdad. como que el infierno traza caminos y dice la familia Ah, sí, Pérez, exacto. no sé qué, por este camino. Exacto. Y padres, hijos, abuelos, ahí, por el mismo camino, incluso en la hostelería. Sí, 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 literal, ¿eh? Me acabo de quedar alucinada, como que se me ha caído la moneda ahora. Sí. Mi madre también era camarera. Madre mía. Sí. Sí, es verdad, pues no me había dado cuenta. de Yo eso. tampoco, Yo Marta, tampoco. yo no sé tu testimonio. Es verdad, no Por había eso te caído digo, me en ese despistaste un poco detalle. con ese otro hombre que salió por ahí que no lo conocía. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces nada. eres camarera. Y él ahí está en el hotel. conozco, llegaba un canarión. Un guapetón ahí. Y a ver, yo la atendía como a cualquier cliente dentro del hotel, atendía a todos, ¿no? Y cuando él se fue, ya se iba para su isla, me entregó un sobre con azúcar. Tiene mucha Y labia. en el sobre de azúcar tenía su número de teléfono. Y bueno, pues yo dije, bueno, vamos a contactarlo, pero en mi cabeza no pensé nada ni nada. Porque, a ver, yo se lo he contado a mi hija, no era mi estilo de hombre, ¿sabes? Digo, bueno, una amistad no está mal, pero Pues qué raro, hija, porque su papá es... ya, pero bueno, no sé. Es un buen mozo, por así decir, ¿no? Sí, pero bueno, o fue lo ¿A que ti yo... te gustaban los feitos, los tuertitos? No, al contrario. Mi madre siempre me dice, con los hombres guapos que llegaron a tu vida y tú... Pues no lo sé. ¿no? Habría que ver los otros. Sí, Oye. Habría que verlos. Otro, pero bueno. Eran Brad Pitt y, Claro. y George Clooney ese. Bueno, entonces. Y bueno, pues te da nada. el sobrecillo de azucarillo. Sí, empezamos una amistad y bueno, una amistad que derivó pues en una relación
Una con relación fuera del orden. un hombre casado. No. ¿Él no estaba casado? Estaba Divorciado. separado, no. Estaba separado, pero no estaba divorciado. Eso yo me Ah. acuerdo que estaba casado, pero todavía no había... Estaba separado, pero no estaba... Estaba separado físicamente, Exacto, pero no había legalidad correcto, de esa correcto, separación. correcto. Porque yo me acuerdo la historia que Sí, es lo correcto. oramos, preguntábamos a Dios, todo, ¿no? Y en el mismo patrón, porque también tenía hijas. Sí, Con... sí. Pero ahí aparece la gracia de Dios, ¿no? Mm, Porque estás con un hombre que legalmente sigue casado mm. y además no puede tener hijos No, porque porque ya... tenía la vasectomía. Exacto, Y aparece la exactamente. gracia de Dios, literal. Un propósito eterno. porque aparece Sarai en sus propósitos eternos. Y nadie puede decir que tú no eres hija de tu padre, porque además es una calca a las hermanas, a una de las hermanas Sí, sobre a la todo. mayor. Es una calca. Sí, un plan. Nadie podría negar que eres hija de ese papá. De verdad, ¿no es sorprendente Es Dios? muy fuerte. A mí me deja sin palabras. De verdad, Sí. me deja sin palabras. Quien tiene que nacer, nace. Sí, realmente. Los propósitos de Dios, lo que Dios hace, ¿quién lo estorbará? Dice la Biblia. Así. Y Así como de dicen, claro. ¿no? Que Dios utiliza lo que tenga que utilizar para que sus planes se cumplan. Total. Total. Dios te quiso bendecir, Marta. Mm. Igual sabía incluso todo, bueno, igual no, fijo, Dios sabía todo el recorrido, todo lo que iba a suceder. Sí. Y te dio esta perla. Sí. Porque encima no es cualquier hija. No, Es que no lo es. Sarai es una niña de esos que llevan el sello dada por Dios. Amén. Dada por Dios, esa búsqueda. Yo siempre digo que mi Sarai es mi pequeña Catherine Kuhlman. Porque ella tiene así esa búsqueda, no sé, yo la veo, no sé por qué. Fue un día el Señor que me habló de ella como con Catherine Kuhlman. Yo decía, wow, ¿dónde pone Dios a esta niña? Pero en aquella época ni siquiera tú estabas donde estás hoy. Sí, estaba muy herida y Estabas no tenía muy herida y una eras relación con Dios. una niña. Te vamos a dar el turno, Sarai. Sí. ¿Cómo Por es favor. que vives todo esto? Porque no lo contaste, Bueno, pero ¿no? tenemos que Eso, vamos a para acabar con partir, él. Exacto. Porque tú te unes a él, tienes una Sí, hija milagro y... tengo una hija milagro. Perdonadme si corro un poquito, pero es por el tiempo y quiero que tu historia se Sí, cuente no, completa. volvemos al Señor. Bueno, yo vuelvo al Señor. Él no tiene problema con que yo venga a la iglesia. Al contrario, se une, viene, nos congregamos en otra iglesia Junto al camino. durante un tiempo y llegamos a esta bendita casa llamada Cielos Abiertos. Aquí, pues, por dirección de Dios primeramente y dirección, obvio, de nuestros pastores, pues buscamos el orden, nos casamos y al tiempo, pues... Un momento, hago un paréntesis aquí. Os casáis porque ya todo estaba conforme a la palabra y Exacto. todo, ¿vale? Conforme a todos los casos que hemos Ujú. explicado y todo Sí, sí, estaba sí, bien. todo estaba en orden. Él no era cristiano antes, os conocéis fuera, todo Sí, sí, estaba sí. en orden, ya con su esposa ya no había nada. No, ya Ok. todo estaba solucionado, estaba divorciado. Exacto, todo eso. exacto, ya estaba divorciado y todo. Sí. Entonces venís al orden, ya hay Venimos una al hija, orden. estáis establecidos en Sí. un hogar, Sí. hay que venir al orden, o sea, Amén. hay que darle legalidad a esa Exacto, unión, exacto. porque la unión ya estaba. Exacto. De hecho, como fruto teníamos una niña, Sí. y una niña dada por Dios en medio de una vasectomía. Sin duda, Bueno, vaya. sin duda, ¿vale? El sello de esa unión. Entonces, venís al orden. Venimos al orden. En principio, bueno, todo estaba bien. Él venía, se congregaba. Y llega un día y nos dice, no voy más a la iglesia. ¿Por qué? No lo sé. Él y Dios. Y ahí comienza pues un sufrimiento, un debacle y un dolor muy fuerte, tanto para mí como para ella. Y para él, porque su vida tampoco es que fue bien. No. Y al poquito, ¿qué sucede? Al poquito descubro que me había sido infiel. Y que tenía... Otro golpe más. Mm. De verdad que ayer ella en el teléfono me decía, pastora, es que mi vida parece que está marcada por el rechazo, Es que se lo el pregunté. abandono. Te lo pregunté ayer, te lo decía, pastora, es que se lo he preguntado al Señor muchas veces. Digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué todos los hombres importantes de mi vida me dejan, me rechazan, me abandonan? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero el más importante no te abandona. Exactamente, el único. Él no me ha dejado, ni me ha desamparado en medio de mis locuras, en medio de mis desastres. Él nunca desistió de mí. En medio de tus infidelidades, Amén. él permaneció, Marta, fiel. Amén.
fiel, porque has sido bueno contigo. Amén. Yo lo veo Muy como te ha bueno. levantado, como a pesar de todas esas cosas y esos porqués que hay en ti, se ve que eres una persona que amas más a Dios que a lo que Dios te puede dar. Amén. Porque puede haber muchos porqués dentro de ti, yo conozco tu vida, muchos por qué esto, por qué aquello, pero nunca has levantado el corazón contra Dios y eso te honra, porque hay muy poca gente así. Muy poca gente. Es lo primero que hacemos, la mayoría de las personas, levantarnos contra Dios, a pedirle explicaciones de encima, las cosas mal que nosotros hacemos. Sí, nuestras decisiones. Exacto, de nuestras decisiones, del resultado de nuestras malas decisiones. Exacto, las consecuencias. Exacto, y le recriminamos a Dios. Porque aquí estamos claras que la que dejó todo fuiste tú. Sí. Tú te fuiste al mundo Literal. y el Señor con todo su dolor, incluso te hablaba, Marta, no es tu lugar, Marta, vuelve a casa. Amén. Porque Sí. fuera de la casa uno va a encontrar pues fieras, bestias, Dolor, sufrimiento. Y tu padre dolido con tu dolor, ¿no? O sea, se dolía contigo, ¿no? Sí. Y a pesar de todo eso, por eso yo decía antes, la gracia, porque él no tenía por qué haber hecho nacer a esta niña, que ahora es tu compañía, tu amiga, yo os veo a las dos mano a mano, Sí. ahí tremendo en el ministerio. Dios no tenía por qué, en pura gracia, entregarte una persona tan regalo. especial como Sarai, ¿verdad? Sí, Entonces, es un regalo. pero te honra a pesar de todo, porque como decía Esther, es que los seres humanos, nosotros la embarramos y luego le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros hemos embarrado. ¿eh? O queremos que nos saque fuera de las consecuencias y si no lo hace nos enfadamos. No, Señor, se lleva el pecado, pero las consecuencias están. Y eso es una realidad muy grande, porque las consecuencias están de que Él dejó una esposa, la abandonó, aquello y el otro, pero volvió a hacerlo contigo, volvió a hacerlo con la mujer con la que se unió. Es una rueda. Sí. Es una rueda que Verdad, solo sí. Cristo rompe, de verdad. Que sepas que yo a mi Marquito lo sigo queriendo Lo sé, pastor. como mi oveja, ¿vale? Y él a ustedes. Yo te digo, Marcos, donde estés, yo de verdad, para mí, todavía eres mi hijo y yo te espero en casa, porque te amo, porque sé que eres un hombre de Dios, porque eres sensible al Espíritu Santo. Has podido tener un error como hemos tenido todos, pero Dios está para restaurarte y para volverlo a hacer todo de nuevo. De verdad que sí, que te amo y desde aquí te envío este abrazo. Lo amo un montón. Lo sé, pastora. Hemos vivido mucho juntos y lo amo. Y yo no soy persona para juzgar ni señalar a nadie. Amén. A nadie. Porque bueno, ya tengo yo bastante mi pasado para señalarme así a mí misma. Entonces, bueno, Sarai, cariño, y tú, pues en medio de todo esto eres una campeona. Pásale. Eres una niña que de verdad has... Yo he visto tu evolución de ser la niña de mamá y papá, la única hija, porque Sarai era así, la niña de mamá y papá, la única hija, se la veía, ¿verdad? Y viene un golpe tan fuerte a tu vida que te veo madurar así. O sea, de pronto te hiciste mujer. De pronto maduraste en Dios y eso también te honra, Sarai, porque otra persona con las heridas, con todo, empieza la rebeldía, ahí en los 13, 14 años la iniquidad comienza a fluir y no hace disparates. Y al mundo. Al mundo. Exacto, como hice yo. Y ella se mantuvo en Cristo. Mirad tú si es una niña dada por Dios. Cuéntanos, no sé, cuéntanos lo que quieras, cómo superaste el dolor, cómo superaste también, porque de alguna manera, Sarai, esos golpes que tu madre cuenta de ese rechazo, que lo sintió primero, el primer rechazo para mí fue también, no tanto como rechazo, pero ese abandono, que el rechazo y el abandono suelen ir juntos, de tu gemela o de tu melliza. En el vientre, si yo digo que los embriones ya pueden percibir todas las cosas, imagínate crecer con ella y hay Exacto, una la separación por separación. una muerte, Sí. ¿verdad? Luego viene el papá, luego viene el Pero yo primer, no he ¿no? sido administrada por eso, pastora. ¿Viste tú? A las cortinas vamos a ir. ¿no? Estamos en Estamos en las cortinas. Bueno, para el que no ha seguido los podcasts y no sabe de qué estamos hablando, echen para atrás y escuchen cada podcast que te vamos a instruir. Bueno, entonces, Sarai, cariño, ¿cómo vives todo esto? ¿Qué, no sé, primero, ¿qué se siente siendo la niña milagro? A ver, cuéntanos. Pues, curiosamente, Satanás me quiso marcar porque yo no sabía que era la niña milagro. Entonces, después de que yo empezara a preguntarle a mi madre o a mis padres acerca de cómo se habían conocido, típicas preguntas que tiene un niño, y ellos me contaron todo, pues yo le preguntaba a mi mamá, pero yo fui una niña buscada, yo llegué porque ustedes me estaban buscando, y ella me dijo que realmente no, que yo llegué de sorpresa, que ellos no se lo esperaban.
Y entonces eso Satanás lo usó para hacerme sentir que yo no era deseada, que yo llegué como un accidente. Y más aún cuando luego mi padre se fue de casa, fue como que vino esa marca sobre mí de decir, verdaderamente tú fuiste un accidente. Pero recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y estaban cantando la canción que dice, úsame, soy tu milagro. Y la estaban cantando y yo la estaba cantando, pero en un momento paré de cantar y le dije, Señor, es que realmente no entiendo por qué tengo que cantar yo esta canción si yo no me considero un milagro. Yo veo a la pastora o veo a tantas personas aquí que son un milagro de pies a cabeza, pero yo no, entonces dejé de cantar. Y ese día, cuando íbamos de camino a casa, había alguien en el coche que estaba hablando con mi madre y mi madre contó lo de la vasectomía de mi padre. ¡Guau! Y entonces eso fue lo que Dios utilizó para revertir todo lo que Satanás había querido usar y me dijo, es que tú eres un milagro ¿Cómo y lo no fuiste amarlo? desde el nacimiento. Y fue eso lo que usó para dar la vuelta a todo lo que Satanás había querido traer a mi alma. Dios mío, qué bonito, de verdad, no lo Sí. sabía. ¿Cómo es el Señor, eh? ¿Cómo no amarlo, de verdad? Porque realmente lo que iba a decir antes, que tú también fuiste una niña golpeada. Sí. Porque al final la historia de tu mamá se volvía a repetir en ti. A pesar de ya estar en Cristo y todo, como hablamos, ¿no? Se lleva los pecados, pero las consecuencias. Es lo que a veces la gente no entiende. Por eso siempre llamamos a los papás, guarden a sus hijos, pero empiecen a guardarlos con sus propias vidas. Porque lo que ustedes hagan es lo que sus hijos van a heredar. Un papá alcohólico, al final ese hijo va a sufrir el alcoholismo de un padre. Un papá adúltero, ese hijo va a sufrir el adulterio del padre. No va a ser condenado por el pecado, pero va a sufrir la consecuencia del pecado de su padre, ¿no? Entonces, en realidad has sido una niña también que aunque has estado en Cristo, has estado fiel, todo, de alguna manera fuiste golpeada por la circunstancia, Sí. ¿verdad? Por la consecuencia, pero te has sabido mantener, porque mira al Señor cómo iba a tu rescate. Sí. Cuando el enemigo venía ahí como a tumbarte, el Señor venía a levantarte, ¿verdad? Exacto. Puedes decir entonces que, y yo te he visto madurar de una manera. Yo no sé si tú cuántos recuerdos tengas de eso, pero yo me acuerdo lo duro que fue, lo difícil que fue la separación de tu papá, de que ya no estaba en la iglesia, ya no estaba en la casa. Yo recuerdo todos aquellos momentos, no sé cuántos registros tendrás, pero Sí. supongo que los tienes, eras ya mayorcita. Sí. Pero ¿de qué manera lo superaste en Dios? O sea, tú eres una niña que puede ser una joven que puede decir, se puede, Amén. se puede. Amén. Sí. Tú puedes impartir de verdad a toda esa juventud, se puede ser diferente en medio de una sociedad podrida, se puede tener el coraje de decir, no, mi vida es de Cristo, mi vida le pertenece a Cristo y voy a vivir para Cristo, se puede. Amén. Porque cada vez que te miro, Sara, y veo ese se puede. Entonces cuéntanos alguna cosita más que te queremos oír. Me sorprendía, Saray, que decías de que el infierno quería venir a ti a decirte que tú no habías sido buscada, ¿no? Ujú. Y vemos este patrón que se repite, porque al final Satanás es como un copia y pega, ¿no? Sí. Esas verdades a mitad. Sí. Porque realmente, ¿cómo ibas a ser buscada, cariño, si tu padre tenía su operación? Exacto. ¿No? Y era como esas verdades a mitad. ¿Cómo nos manipula, cómo manipula la situación? Pero hasta que el Señor dice, hasta aquí. Sí. Y ahora te voy a ministrar y te voy a hacer entender que tú eres mi milagro. Y así como decía ahora la pastora, estamos llamados a eso, a ser diferente en medio de la multitud. Amén. Es que realmente yo veo que nosotros somos así, viene toda la avalancha y nosotros en contra. Contracorriente. Total. No tenemos nada que ver, es como si viviéramos en un mundo paralelo. Bueno, ya dice la palabra, ¿no? Que vivimos aquí pero no pertenecemos a este mundo. Yo no me sé ni un versículo como Dios dice, pero yo me hago entender. Eso, tú lo haces entendible, tú los parafraseas y los haces entendibles. Y justo eso es algo que ella, que siempre ha sido como una marca en su vida, ¿no? El ser diferente. Entonces ella muchas veces peleaba, me decía, no que peleaba a mal, ¿no? Sino decía, Señor, pero es que, claro, No quiero sí, ser diferente. Exacto. Me decía. Iba Y ahora te encanta ser diferente. Sí. Es que en la diferencia está lo bonito. Exacto.
¿nosotros cómo vamos a ser como el resto del mundo? Si es que va todo el mundo para lo mismo, para no entrar en detalle, y nosotros vamos marcando la diferencia. Y después está el cariño que, por ejemplo, en mi caso yo te pueda tener, ¿no? Pero luego, aunque no te tenga cariño una persona, es que es tan visible lo especial que eres. Que en nuestro caso, pues porque te queremos, somos de la casa, somos una familia, porque realmente somos una familia enorme, somos súper privilegiados, pero aunque no te conozcan, es que te tienen que querer. Es verdad. ¿Verdad? El privilegio lo tengo yo de ser madre de todas estas Pues sí. preciosidades, de todas estas Pues perlas sí. que tenemos Nosotras también, Marta. Me siento refiero, muy somos esas afortunada. perlas. Me siento muy afortunada de pertenecer Sí. a esta casa, siempre. Sí. Gloria a Dios, de verdad. Pues quería impartir para alguna persona que tal vez nos está viendo ahí y dice, yo me sentía como Sarai, que mis padres no me buscaron, porque hay gente que realmente sí fue concebida así. En ella sabemos que no, Yo. porque es verdad tú. Y mucha otra gente que, peor aún, son concebidos en una noche de pasión loca que no sabe ni quién era el tipo, y porque justo estaba hablando con una persona de todo esto, que ella concibió así, con un hombre con el que tuvo por ahí un desliz y luego no sabía ni quién era el tipo y quedó embarazada. Ella no quiso ese bebé y terminó con ese embarazo, ¿verdad? Entonces, para las personas que ya estáis en la tierra, si nadie ha podido acabar con vuestra vida, es porque aunque tu padre y tu madre no te querían, Dios te quería. Amén. Y en su corazón estabas diseñado o diseñada. Y en el libro de tu vida están todos los renglones derechos que Dios escribió para ti. Y ahora me dices, es que mi vida se torció. Sí, no importa, porque Dios es especialista en volver a escribir, incluso sobre renglones torcidos, para volverlos a enderezar. Entonces, no hay pérdida en Dios. Nada y nadie en Dios se perderá. No eres una casualidad del destino, del cosmos, del universo. Eres alguien nacido y detalladamente, meticulosamente estudiado y creado en el corazón de Dios. Amén. Llegaste a la tierra en el día, en la hora, del vientre del papá que Dios mismo estableció. Después pudo haberse torcido mucho la vida o no, pero eso no importa, porque Dios está ahí para ser tu Salvador. No solo tu Señor, que no solemos querer esta parte, pero es que tu Salvador, que con todo su amor se va a derramar, como vemos aquí en las vidas. No fue el señorío de Dios, porque Marta, te lo impongo yo y ahora si no. No, fue el amor de ese Salvador, de esa gracia, ¿verdad?, que te atrapó con cuerdas de amor, ¿verdad? Y luego tú voluntariamente te sometes al señorío de Cristo y dices, quiero servir y realmente seguir a este Señor, que ya en el mundo tenemos el tirano, Sí. el dictador. Yo me acuerdo mucho de tu liberación, cómo esos espíritus inmundos, Esther, hablaban en tu propia boca de lo que querían hacer de tu vida. Tiranos que querían destruirte, tiranos que habían estudiado a Esther, como dicen en los salmos, nos estudian. Dice que nos estudian. Imagínate, yo me imagino siempre el infierno enviando 3, 4, va a haber un nacimiento allí, los envía, estudia ese bebé. Y los estudian mirando las debilidades, las carencias, que te gusta más. ¿Para qué? Para hacer como un plan incompleto que dentro del recorrido de vida que tu herencia lleva, tu linaje lleva, ¿dónde te puedo hacer tropezar? ¿Dónde te puedo hacer caer? Y estamos contentos y felices sirviendo a un tirano dictador. Y luego viene un Cristo vivo, un Cristo que te ama, que te va a llevar a la verdad, que te va a dar libertad. Y no queremos servirle por voluntad, ¿no? O con limitación. O con limitaciones. Sí, yo me acuerdo mucho de mi liberación esa porque fue tremenda y terminé destrozada. Sí, me acuerdo. Aquí, por los suelos, sin todo este plató tan bonito, pero yo lo recuerdo y por eso yo te decía antes que eran los planes que el infierno tenía también para mi vida, porque era esa maldición generacional una tras otra. Incluso en mi caso, mi marido y yo, todas las navidades, es que ya era muy fuerte, nos peleábamos, pero de separarnos, que él se iba a casa de su madre y yo me quedaba sola con la niña en casa. Wow. Hasta que un día estábamos en casa de unos amigos, Dolores y Luis, y dice Luis, vamos a orar, porque ya se estaban acercando las fechas y ya eran como el 5.º año. Y oramos y hasta hoy se rompió la maldición. Gloria a Dios.
pero cuántas personas viven bajo maldición generacional, sufriendo no solamente la pareja en sí, sino los niños, porque en este caso mi hija teníamos que ver, porque yo no la quería soltar en Navidad, y Raiko pues lo pasaba con su familia, o yo me quería ir con la mía, pero llevarme la niña, y al final los niños sufren todo esto, porque yo no sufrí el si me voy con mi madre o con mi padre en Navidad, porque mi padre nunca estaba, pero sufre el no tener una figura paterna. Sí. Yo recuerdo que llegaba el día del padre en el cole y yo hacía mi regalo, pero yo no tenía quien dárselo. Exacto. Yo también lo viví. Qué triste, de verdad. Pa' Y un sobre niñito, no nos todo- ponemos en el lugar de ellos. Claro. Qué triste. Y ahora somos ya adultas, estamos en el Señor, hemos superado, pasamos páginas y hemos decidido perdonar, porque al final todos son decisiones. Es una decisión. Pero porque nosotros tenemos, de alguna manera, revelado esto y entendemos y como que lo vemos con claridad, pero hay mucha gente que desconoce todo esto. Y entonces viven bajo ese yugo, bajo esa maldición, con esa rabia, ese rencor, trasladándoselo a los hijos. Porque yo a favor de mi madre tengo que decir que a pesar de que no conocíamos a Dios, mi madre yo nunca le oí decir ni esto malo de mi padre y no se merecía nada bueno. Ya. Pero cuántas familias, los niños chiquititos crecen con esa rabia, con esa falta de perdón, Lo sé. ¿verdad? Y es una pena y te gustaría poder que la gente entendiera y tuviera la revelación y que fueran libres de maldición. A ver si el Señor hace un evento grandísimo de Amén. maldiciones generacionales, ¿no? Que berrarlas Sería para orar, eso. porque mira lo que has dicho. Una oración. Yo me acuerdo de ese día que tú me dijiste, me contaste en casa de Luis y Dolores, para que veas cómo realmente no hace falta tanto un púlpito, un micrófono. La gente a veces se obsesiona, como siempre hablamos, ¿verdad? Se obsesiona por púlpitos y micrófonos. Mira de qué manera esa pareja fue usada en tu vida. Mira de qué manera. Sí. Por reunirte en una casa, orar, buscar la presencia llegó y quebró una maldición Amén. que hizo que el bien y la misericordia de Dios fluyeran ahora cada Navidad en tu hogar. Y ahora cuando se aproxima la fecha digo, Raiko, no te pases que la liamos, pero ya es de otra manera. Oye, pues eso que dices es interesante porque una cosa te voy a decir, hay que estar siempre vigilante. Claro, estamos atentos. Claro, donde estuvo la fisura es por donde Satanás cree que hay debilidad y es por donde él cree que va a poder entrar o por donde se cerró la última puerta. Es la puerta que él va a volver a tocar, porque las otras ya están tal vez hasta oxidadas, bien cerradas, pero esa última puerta que se cerró es por donde él siempre toca. Entonces hay que estar vigilantes. Eso era lo que le iba a decir a Sarai. Sarai. Estás en una vida en Dios, pero tú siempre vigilante, porque tú ya sabes lo que se cierne en tus generaciones, para arriba, ¿sabes? Sí. Ese golpe que ha habido, ¿no? Entonces tú siempre vigilante acerca de eso. Igual, la persona que ha estado con alcoholismo, pues vigilante con el alcohol. La persona que ha tenido una ludopatía, vigilante con las máquinas, con el juego. Siempre vigilantes, porque Sí. Satanás no descansa. Él no toma vacaciones, No. él no sabe de días festivos. Así decía yo en mi última prédica que me tocó, que decía, Satanás ahí está sin festivos, sin días libres. Y el Señor quiere que recordemos de dónde hemos venido, de dónde Él nos ha sacado, de esta, en mi caso, ¿no?, de esta maldición generacional. No para que vivamos en ese pasado, pero sí para que tengamos presente de lo que hemos sido libres, Exacto. valoremos y mantengamos. Claro. Porque si yo ahora se aproximan las Navidades y abro una puerta y genero la Tercera Guerra Mundial en mi casa, Exactamente. Exactamente. Tú le abres la puerta. claro. Ahí no puedes decir el infierno. Exacto. Tú le abriste la puerta al infierno. Para todos esos comentarios que van a empezar ahora a decir, ¿y dónde la hermana Esther predicó? No, pero yo dije ¿Dónde mi está la última predicación? prédica, yo dije Por eso la digo, última. ahora vamos a decirles dónde, porque si no en los comentarios nos van a volver locos. ¿Dónde está tu última prédica? En el canal de YouTube de Cielos Abiertos Tenerife están ahí las predicaciones de nuestros colaboradores de este ejército poderoso que tenemos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se titulaba la prédica? No tengo título todavía. Ah, no tiene. Todavía andará por ahí, vale, ok. Entonces, Sarai, ¿sabes que te vas a casar?
Te vas a casar porque un día te casas. Ah, vale, yo dije, ¿qué? A mí también me sorprendió. Yo dije, pastora, me acabas de dejar en No, el porque sitio. yo me niego a ninguna maldición de soltería, de Amén, quedarte abandonada. amén. No, quería decir Claro que eso, sí. quería decir eso. Amén. Te vas a casar en Dios, Amén, vas a tener pastora. descendencia en Dios, Amén. todo bien unido, ¿verdad? Entonces esto lo tienes firme y claro, porque uno tiene que saber... Y muy recalcado por mí. Muy. Que esté muy atenta en todo lo que ha visto, no solo en mí, sino en su padre. Exacto. Exactamente. Bueno, pues eso te quería decir, pero ya veo que tu madre ya te ha dado todos los consejos. Sí, Entonces, ¿quisieras contarnos algo más, algo que el Espíritu te traiga, alguna cosita que creas importante, cualquier cosa? Porque a veces lo que tú piensas una tontería, hay alguien ahí detrás que necesita Amén. escuchar la supuesta tontería, ¿no? Amén. Pues no sé, lo que me decías antes de que cómo lo superé, realmente yo ahora que lo pienso, lo que fue en ese momento mi proceso y de los peores momentos de mi vida en cuanto a sufrimiento, fue también el momento justo de mi encuentro con Dios como Padre, porque creo que hablamos mucho del Espíritu Santo y de Jesús, pero al Padre no se le nombra tanto. Entonces fue como el momento justo que hizo que yo pudiese conocer a Dios como Padre. Y realmente hasta antes de esto yo no lo conocía. De hecho, en el año en el que mis padres se separaron fue donde yo conocí a Dios, donde Él se me presentó y me dijo que si lo quería aceptar en mi corazón. Pero después de ahí vino todo un proceso de, pues, ir a mi cuarto y como tú nos enseñaste, poner esa silla delante de mí y decir, ahí está, no estoy sola, sino que está conmigo, y comenzar a hablarle y derramar pues todo mi sufrimiento, todas mis preguntas, el por qué me pasa esto a mí, por qué mis amigos de la iglesia pueden tener a sus padres juntos, pero yo no, por qué no vuelves a traer a mi padre a casa, por qué no vuelves a unir el matrimonio, por qué todos pueden tener una familia feliz y yo tengo que estar así. Todas esas preguntas me venían a mi mente hasta que llegó Dios y me dijo que Él no obligaba a nadie y que no podía ir en contra de ese libre albedrío que nos ha dado como seres humanos, y pues trajo toda esa sanidad. Pero también he de decirlo, honrando a mi madre, que todo lo que yo he conocido de Dios lo he aprendido siguiendo sus pasos. De pues lo que obviamente la gente no ve fuera, pero solo se ve en casa, de yo no verla, pero saber que está en el cuarto, que tiene la llave puesta, que no puedo pasar porque está en su tiempo con Dios, pero de yo pegarme a la puerta y escucharla llorar, y escucharla orar, y escucharla hablar en lenguas, y luego verla salir con pues una coraza puesta encima, pero no de pues soy una supermujer y no me duele, sino verdaderamente la fortaleza de Dios sobre ella, porque mi madre se ha roto conmigo y las dos hemos llorado con el Señor, pero ver a Dios sobre ella y decir, yo tengo que hacer eso, porque es la única forma en la que voy a encontrar mi sanidad interior. Qué tremendo. Se Qué bonito. imparte más, de verdad, eres una predicadora, que lo sepas. Se imparte más con lo que se vive que con lo que se habla. Amén. Porque tu madre se podía haber matado a darte bibliazos de lo que tú tienes que hacer, porque esto está en muchos hogares cristianos. Bibliazos a los hijos, bibliazos al marido de lo que tienen que hacer, pero luego sus ejemplos son tan pésimos que los hijos hacen lo que haces y no lo que dices. Sí. Entonces tu madre te ganó con el ejemplo. Sí. Porque en medio de todas las batallas tú la veías dónde está el campo de batalla, dónde se pelea esa batalla, de rodillas, ahí llorando, gimiendo, alabando, orando en lenguas, y te enseñó de alguna manera a hacer lo mismo, La Y a mejor perdonar, herencia. sobre la todo. mejor herencia, A Es- perdonar, sobre todo. a perdonar. Porque si tu madre llega a ser una amargada, lo que a ti te imparte es amargura, Sí. pero gracias a que tu madre liberó un perdón genuino, a ti te ayudó en el proceso cuando estabas diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está mal hacer preguntas a Dios de por qué. Lo malo está quedarte en ese bucle, como siempre Esther me dice, en el bucle, ¿verdad? Quedarte Sí. en el bucle es lo malo. Porque mientras tú estabas diciendo eso, yo me acordaba de tus hermanas. Porque tú le decías al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no unes mi familia? ¿Por qué todos los demás tienen que tener un papá y una mamá? Pero es que tus hermanas podían haber Exacto. pensado lo mismo. Sí. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué? Entonces realmente Dios te dio la respuesta exacta.
es que el humano tiene voluntad. Yo lo creé libre. Él hizo, deshizo, hizo todo lo que hizo. Y aquí están ahora los sufrimientos, las ruinas en el camino, ¿no? Que gracias a Dios, Dios recoge y Dios levanta Amén. fortalezas y Dios levanta personas extraordinarias como vosotras, porque yo os veo así como una fortaleza de verdad y vuestra fortaleza es Dios. Yo lo veo, por eso los jóvenes te aman, se pueden volcar en ti, pueden confiar en ti, Marta. Te veo a ti una joven llena de vida, llena de sabiduría, de pasión por Dios, de saber pelear las batallas en la presencia. O sea, esas son las perlas más grandes que puede haber en un ser humano. Cuando mi madre estaba al borde de la muerte en aquella cama, en sus últimas horas de día, de verdad estábamos además pensando en algunas cosas que se habían hablado, yo me acerqué y le dije, quiero que tú sepas antes de irte que a mí me has dejado la mejor herencia. No es los dineros, no es las casas que me dejas, porque mi madre me dejó posesiones, pero le dije, yo quiero que tú sepas que tú a mí me has dejado la mejor herencia, Cristo. Y un ejemplo de vida a seguir. Y esa es la mayor herencia que uno tiene. Papás, os hacemos un llamamiento. Vive tu vida a la luz de la palabra. Lámparas a tus pies y lumbrera a tu camino, la palabra de Dios. Esa es la que enciende tu vida, ilumina tu camino y luego hace que esa estela que tú dejas detrás alcance en bendición para todos tus hijos. Aquí un testimonio vivo de esa rotura de la maldición, porque yo declaro sobre tu vida que esto se acabó, Marta. Amén. Que esto se acabó, que aquí hay un antes y un después. Ese de repente viene sobre ti, porque va a golpear Dios tu interior y ese abandono, ese rechazo va a salir fuera y ese pedacito de alma que quedó ahí en esas cautividades, en el nombre de Jesús declaro vuelve al diseño original. Pero es una mujer para abrazar al rechazado, para abrazar al abandonado e impartirle vida. Y nadie da lo que no tiene, así que tú vas a ser llena de esa vida, Marta. ¿Sabes que esa fue mi oración cuando veníamos de camino? ¿Sí? Le dije al Señor, hoy Señor, un antes y un después. Amén. Hasta Te lo digo en mi espíritu, lo Hasta aquí. sentí. Hoy aquí hay un antes y un después. Amén. Porque todo el rato veía la palabra de repente, de repente. Amén. Y sentía que Dios me decía, dilo, porque no tiene Amén. que esperar más. Amén. Ya. Lo recibo. Amén. Y lo creo Así, con en todo este mi de corazón. repente. Y lo que se imparte también para otras personas que están en la misma situación, diciendo, estoy en Dios, estoy batallando, estoy peleando. De repente, esa liberación, de repente, esa sanidad, de repente, ese milagro financiero, me dice el Señor. De repente, ese cambio de vida, de muerte a vida. Amén. Porque nuestro Dios Todopoderoso sacó toda una nación, todo aquel pueblo hebreo que luego se constituyó nación de Israel, lo sacó en 24 horas. Y amo este relato, imparto este relato porque este relato es vida y libertad. Amén. Y además no salieron solamente del infierno que vivían, sino que salieron con el oro de Egipto. Amén. Entonces agárrate ahí la Amén. provisión, Amén. porque sé también que tienes muchos testimonios de cómo Dios ha sido tu marido, tu hacedor, tu proveedor, Literal. como Dios mismo, su mano sobre vosotras Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues gracias por contarnos vuestra historia, gracias por compartirla aquí con la audiencia, gracias por la sinceridad, gracias por la transparencia, que al final esto es lo que hace que otras vidas puedan recibir. Si nosotras nos maquillamos, aparentamos, nos disfrazamos de ángel de luz, nosotras también estamos en el bando contrario. Esto es vida, ¿no? Amén. Poder ser transparente, abrir mi corazón, mi dolor, mi fortaleza, todo para enseñarles a ellos que se puede. Amén. Pastora, a mí también me gustaría decir, para que sepan el final de la historia, como Por quien supuesto. dice, que pues todo eso pasó, se dio así y obviamente mi madre lo perdonó, yo perdoné a mi papá y Dios ha hecho una restauración en mi relación con mi padre, Qué bueno. no solo una restauración de decir lo perdono y ya está, sino que yo tengo una fantástica relación con mi padre a día de hoy. Amén. Y Dios, desde inicios del proceso, me ha puesto muy firme el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y siempre, aún en mis peores momentos o cuando yo he sentido rabia, dolor y he dicho, no quiero hacerlo, Él me ha impulsado a honrar a mi padre y a amarlo. Y de eso es fruto pues lo que hoy vivo. Y también con mi madre se ha dado una restauración y ellos tienen una muy bonita relación hoy, cosa que yo agradezco al Señor porque era algo que le pedía. Entonces, verdaderamente, el final ha sido gloria porque
pues Dios ha sacado Amén. bendición de todo el proceso. Cada uno escoge su camino, pero en medio de lo que se escogió, Amén. Dios siempre tiene victoria. Exacto. Amén. Qué bueno. ¿Algo más para decir? ¿Sí? Que Dios honra a los que le honran verdaderamente. Ella recibe todo lo que ha sembrado, no solo con su familia, sino con todo el que tiene alrededor, pero específicamente con su padre y con sus hermanos. Es algo muy bonito ver cuando antiguamente el ser ella radical para el Señor, las cosas de Dios, le trajeron lágrimas, a día de hoy entienden, porque el fin de, por ejemplo, un pequeño testimonio, el fin de semana pasado se fue a Gran Canaria a ver a su papá, y su papá cogió el billete, nadie le dijo nada, cogió el billete a tiempo de que ella llegara al servicio. Oh, qué bueno. Y ella le dijo, papá, pero no hace falta. Pero dijo, y el papá le dijo, pero es que para que llegues a la iglesia. Wow. Wow. Eso es algo que verdaderamente digo, wow, Señor, verdaderamente tú honras a los que te honran. Qué bueno, de verdad. Qué bueno, pues me alegro muchísimo. Gracias nuevamente. Amén. Esperamos de verdad haberos bendecido grandemente. El Señor haberos bendecido a través de estos libros que se abrieron hoy para que tú pudieras leer en ellos y tal vez en alguna porción de vida encontrar tu respuesta, sentirte identificado y sobre todas las cosas. Yo sé que aquí el que imparte es el Espíritu de Dios y ha estado impartiendo vida y bendición, y alguna porción ha sido para ti. Amén. Nos vemos el martes que viene en el nuevo podcast, el mismo podcast, ya estoy enredando Conversaciones con Dios, en ese nuevo capítulo, episodio, no sé cómo se dice, pero nos vemos aquí. Si te ha gustado, si te ha bendecido, pues da de gracia lo que también a ti o tú has recibido de gracia, ¿no? Dale like y comparte este podcast con alguien que tú ni siquiera sabes quién está ahí necesitado de Dios. Y Dios viene a suplir con esta provisión, con este pan del cielo que hay en este episodio, en este podcast. Te amamos y ahora sí, todas chicas, en aquella cámara nos despedimos. Chao. Chao. Conversaciones con Dios, en el desierto un manantial. Conversaciones con Dios, yo encuentro paz celestial.